Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo. Seguimos con las clases del Evangelio de Juan. Continuamos en el capítulo 4. La semana pasada, la clase pasada, habíamos visto la primera parte de este capítulo, el encuentro del Señor con la mujer samaritana. Terminamos en el versículo o los versículos 25 y 26 que decía, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí vemos el Señor como pocas veces en su ministerio declarar que Él es el Cristo, declarar directamente que Él es el Cristo, porque Él lo declaró de varias maneras, pero nunca lo hizo tan directamente, o muy pocas veces lo hizo tan directamente como se lo declara a esta mujer. Y habíamos dicho la semana pasada que íbamos a mirar un contraste entre esta mujer que primero vio a un judío con sed. Y ellos, habíamos hablado también de esa discordia o esa disputa que tenían entre judíos y samaritanos. Y entonces ella le dice que un judío pidiéndole agua a ella, que es mujer y samaritana, eso como que no cuadraba. Entonces, el Señor se le declara a ella como el Cristo. En esa conversación que tienen, en estos dos versículos, que ella le dice que ha de venir el Mesías y que cuando venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Es una declaración muy directa. Recordemos que el Señor había acabado de tener un encuentro también con Nicodemo en el capítulo anterior, en el capítulo 3 cuando él habla a Nicodemo y le habla acerca del nuevo nacimiento. Pero él nunca fue tan directo como lo fue aquí con la mujer samaritana. Y estamos hablando de un hombre que era muy preparado, era un maestro de la ley, un conocedor de las escrituras, un hombre que seguramente tenía una posición económica alta, era uno de los principales en el Sanedrín. Y comparado con esta mujer, que era una mujer adúltera, que seguramente no era de muy buena posición social o muy buena posición económica, no era muy conocedora de las escrituras. Pero a Nicodemo no se le declara de la manera tan directa como lo hace con esta mujer, también colocando a la mujer en una posición social que los judíos le habían quitado, porque ellos menospreciaban mucho a la mujer o menosprecian mucho a la mujer, porque no creo que haya cambiado mucho el día de hoy. Y el Señor habla con ella y le declara a ella que Él es el Cristo, del Mesías del que ella habla. Y es sorprendente que lo haga pero nosotros sabemos que Él dijo que a lo vil y a lo menospreciado, el Dios del cielo hablaba que a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogía para declararle todas las cosas, para no recuerdo bien este versículo, si alguien lo recuerda, nos puede ayudar con esto. Mm, Como para que a los sabios, para poner por debajo a las personas que se creen sabias. Eh, Ahorita en un momentito lo recordamos, yo tengo aquí a mi apuntadora que ella siempre me da estos versículos directamente. Entonces vemos ese contraste tan grande entre Nicodemo y esta mujer. Y el Señor con esta mujer va más suave, más despacio y la va llevando. Adriana tiene el versículo. Es Primera de Corintios 1:27. Bueno, lo podemos leer desde el 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muy bien, ese es el versículo. Avergonzar, esa era la palabra que yo no me podía acordar, avergonzar. Y no significa ahí que nosotros seamos lo vil y lo necio y lo despreciado del mundo,
significa que no somos muy sabios, no nos consideramos muy sabios, porque el considerarse muy sabio es arrogancia. Entonces el Señor usa personas como nosotros, que no somos de los más letrados, de los más estudiosos, de los más filósofos, de los amantes del conocimiento, sino personas del común, personas común y corrientes. Y a nosotros usa el Señor y por eso escoge a esta mujer para declararse a ella. En cambio a Nicodemo, que era de los sabios, de los que se consideraban sabios, se lo puso más difícil, no le declaró tan directamente quién era él, sino que al contrario le dijo, tú que eres el maestro de la ley, no conoces estas cosas. Entonces, decíamos que esta era una mujer que ve a un judío que tiene sed, el judío le pide de beber y ella le dice, ¿cómo un hombre como usted que es judío viene a hablar con una mujer y samaritana y a pedirle agua cuando ni siquiera usan los mismos utensilios que usamos nosotros? Pero el Señor la va llevando y la va llevando hasta el punto en que termina ella teniendo sed, como dijo la hermana María la semana pasada, dos personas sedientas, uno con sed física, la otra termina sedienta espiritualmente, pero pasa de ese lugar o de esa posición de estar en poder, porque el Señor no tenía cómo sacar agua de un pozo, a pasar a ella a tener sed y el Señor es el que tiene el poder de darle a ella el agua de vida, el agua viva. Entonces vamos a continuar, ya después de ver este contraste, vamos a continuar con la segunda parte de este pasaje, la culminación del pasaje, y vamos a leer de los versículos 27 al 39. Versículos 27 al 39. Dice la palabra de Dios en el primer capítulo, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, capítulos 27 a 39. En ese momento vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué deseas de ella o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y regresó a la ciudad y dijo a la gente, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y venían a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida de la cual vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, mirad, alzad vuestros ojos y ved los campos que están blancos para la siega. Ya el segador está recibiendo salario y recogiendo fruto para vida eterna, para que el sembrador y el segador se regocijen juntos, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os envié a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que atestiguaba, me dijo todo lo que he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedaran con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por su palabra, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces, continuando donde habíamos terminado, dice que en ese momento, en el momento en que él declara que él es el Cristo, le declara a esta mujer que él es el Cristo, en ese momento vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. En ese momento vinieron los discípulos, justo en el momento preciso, en el momento perfecto. En todo este pasaje nosotros podemos ver los tiempos perfectos del Señor. El Dios del cielo, cómo acomoda todo tan perfectamente. Habíamos dicho que está en la providencia divina, acomodando todas las cosas para que funcionen de acuerdo al propósito que el Padre Eterno tiene. Entonces, si los discípulos hubiesen llegado un momento antes, tal vez hubiesen obstruido esta conversación
hubiesen parado la conversación y él tal vez no, el Señor tal vez no hubiese declarado que Él es el Cristo. Tal vez la mujer no hubiese hecho la pregunta que hizo y el Señor no hubiese declarado con esa respuesta. Y si hubiesen llegado después, ellos no hubiesen visto la conversación, no hubiesen visto qué estaba pasando allí. Entonces el tiempo es más que perfecto. Era el propósito que el Padre tenía, que todo se cumpliese tal como Él lo había predestinado, como Él lo tenía marcado desde antes de la fundación del mundo. Los discípulos llegaron en el tiempo perfecto del Señor y se maravillaron de que hablaba con una mujer, lo que decíamos, era extraño que un rabí, un judío por lo menos, hablara incluso con su propia esposa, pues no podían hablar en la calle con ella. Y aquí ven al rabí, que ellos le decían rabí, o el maestro hablando con una mujer y todavía una mujer samaritana. Pero ellos con el respeto que le tenían al Señor ni siquiera se atrevieron a preguntarle porque ellos decían, ninguno, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué deseas de ella o por qué hablas con ella? Tal vez se lo preguntaban ellos mismos, pero no se atrevieron a preguntárselo al Señor. Ya ellos le tenían suficiente respeto como para no hacerle esa pregunta. Entonces lo dejan así. Y dice que entonces la mujer dejó su cántaro y regresó a la ciudad y dijo a la gente, dejémoslo hasta, la mujer dejó su cántaro y regresó a la ciudad. Eh, Aquí podemos interpretar varias cosas. Una de las cosas es que la mujer todavía no había llenado el cántaro, pero lo más probable, según este comentario, es que seguramente sí había llenado el cántaro. Y mientras hablaba con el Señor, ella iba sacando el agua del pozo y llenando su cántaro de agua. Entonces, aquí donde dice, dejó su cántaro y regresó a la ciudad, algunos piensan que es por el nerviosismo, por lo que el Señor le acaba de declarar, que ella deja su cántaro, pero parece ser que la mejor interpretación es que el Señor ya le había dicho, cuando ella habla de que en qué lugar se adoraría, el Señor le dice que no se trata de un lugar físico, que se trata de una adoración interna, una adoración en espíritu y en verdad, que ya no se trata de dónde, sino de cómo se adora y el qué se adora. Porque le dice que ustedes adoran lo que no conocen y los judíos adoran, dice el Señor, los judíos adoramos lo que conocemos, porque ellos no conocían nada de las profecías de los profetas. Ellos se quedaron solamente con el Pentateuco que ellos tenían y se olvidaron de las profecías. Entonces él le dice a la mujer que la salvación ha de venir de los judíos. Ellos sí saben lo que están adorando porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, los samaritanos no le habían prestado atención a esto. Entonces, lo más probable es que esta mujer ya había entendido que esa adoración que era para el mundo entero, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo, era una adoración desde el corazón, desde el interior de los seres humanos y que no tenía nada que ver ni con la raza, ni con el pueblo, nada de estas cosas. Era para todos los que creyeran en esa salvación. Y muy seguramente entonces por esta razón ella deja su cántaro. Ese dejar es muy parecido a lo cuando el Señor dice dejó Judea y se fue a Galilea. Él lo dejó a propósito, no porque haya querido o porque se le haya olvidado allí, no, lo dejó a propósito. Entonces aquí en este pasaje también es muy probable que esta mujer haya dejado a propósito el cántaro y salió corriendo a la ciudad. ¿Cuál sería el propósito de haber dejado el cántaro? Muy probablemente era que ya el cántaro estaba lleno, ya había entendido que se trataba de otra cosa diferente y que ya no era esa diferencia entre judíos y samaritanos. Entonces, ¿por qué pensar que él no podía beber del mismo cántaro de los samaritanos, siendo el judío? Entonces deja el cántaro para que el Señor que le había dicho que tenía sed, usara el cántaro y bebiera del agua que allí había. Esta parece ser la interpretación más correcta de esto, no que esta mujer hubiese dejado eso ahí porque se le olvidó y tenía nervios y salió corriendo. Los nervios le pudieron haber dado desde el primer momento, desde el momento en que empezó a hablar con el Señor, con un judío.
Entonces, también vimos en el pasaje anterior que ella empezó a ver a un judío que estaba allí. Después vio que él parecía ser un profeta. Entonces, primero lo ve como un judío, después lo ve como un profeta y ahora lo está viendo como el Mesías. Y lo más probable es que en ese momento ya había creído en él, porque lo primero que hace es salir corriendo y va a la gente, a la ciudad, y dijo a la gente, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Es lo que normalmente nosotros cuando recién nos somos convertidos, cuando el Señor nos da ese nuevo nacimiento, lo que nosotros queremos hacer inmediatamente es contarle a la gente todas estas cosas. Y siente uno esa necesidad de salir corriendo y contarle a su familia, a sus amigos, a todo el mundo, a todo el que se atraviese. Y esta es la primera reacción de una persona recién convertida. Y muy probablemente esta mujer ya había tenido esa conversión porque la primera eh, reacción que ella tiene es salir corriendo y contarle a otros. Esa es una muestra de un nuevo nacimiento. Entonces va a la ciudad y le dice a la gente, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y venían a él. No sé si recuerdan el pasaje donde eh, Andrés va a Natanael y le dice, hemos encontrado al Cristo. Y Natanael le dice que quién es, y él dice es Jesús de Nazaret. Y Natanael le responde, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y qué le contesta Andrés? Le dice, venid y ved, ven tú mismo y ve. Lo mismo hace la mujer aquí, ¿no será este el Cristo? Vengan y vean. Entonces salieron de la ciudad y venían a él. Ahí vemos que es como una reacción igual a la de Andrés, que Andrés también había creído. Pensando. Bueno, entonces vemos una reacción igual a la de Natanael, muy parecida. Y Natanael también fue convertido. Sabemos que Natanael apenas llegó donde el Señor, él creyó inmediatamente por las palabras del Señor. Iba a decir otra cosa aquí, se me fue. Veníamos diciendo que esta mujer ve primero a un judío, luego ve a un profeta, lo ve como un profeta, luego ya lo ve como el Mesías y ahora viene con esta gente. Vamos a ver lo que pasa cuando viene con él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, porque ellos entendían que él tenía hambre, así como ellos tenían hambre. Habían ido a la ciudad a buscar de comer, el Señor se había quedado en el pozo a descansar, pero el verdadero propósito del Señor quedarse ahí era ese encuentro que desde antes de la fundación del mundo ya estaba planeado. Pero ellos sabían que el maestro tenía hambre y le traen de comer, le dicen, come, estaban preocupados por por sus necesidades físicas. Y es natural que uno se preocupe por las necesidades físicas. Y el Señor le contesta, yo tengo para comer una comida de la cual vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Como siempre ha sucedido desde el principio en el Evangelio, en los cuatro Evangelios, siempre los discípulos o los apóstoles no entendían de qué les hablaba el Señor cuando les hablaba de algo físico, no lo podían entender de la manera espiritual. Y aquí les está hablando que Él tiene otra comida, la cual vosotros no sabéis. Y ellos creen que es que alguien de Samaria le pudo haber dado de comer, pero se preguntan, ¿le habrá dado a alguien de Samaria comida cuando entre samaritanos y ellos no se quieren? Y siguen pensando en la comida física. Ellos no están pensando en nada espiritual, sino que siguen en el plano físico. Todavía están muy nuevos, todavía están muy crudos, como decimos nosotros, para entender bien esas revelaciones del Señor. Y el Señor les dice, ellos pensando pues que alguien le ha traído de comer, Jesús les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Quería decir él con esto que para él hay más placer, eh, se regocija más
antes que el comer la comida física, en comer esa comida espiritual, en hacer la voluntad del Padre y terminar la obra que Él le mandó. Para Él había mucho más placer en eso que en la comida física. Entonces les contesta esto: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Eso es lo que mayor placer le producía al Señor. Y si nosotros decimos que nosotros somos sus seguidores, sus discípulos, para nosotros también esto debería de llenarnos de más placer que cualquier otra cosa, cualquier otra necesidad física. Completar la obra que Él nos mandó a hacer. Él nos mandó a hacer discípulos, a ir por todo el mundo proclamando el Evangelio y haciendo discípulos en todas partes. Aquí seguramente nosotros no nos vamos a encontrar con este gran mandamiento todavía, pero esa es la gran comisión que el Señor nos ha dejado, que proclamemos su evangelio, así como Él estaba haciendo la obra del Dios del cielo, nosotros también debemos regocijarnos en hacer la obra del Señor, la obra del Dios eterno, que es llevar el evangelio a quienes no lo conocen. Entonces, el Señor continúa diciendo, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Ellos estaban a 4 meses de que la cosecha de trigo, que era la principal cosecha para ellos, se diera. O sea que todavía faltaban 4 meses para que llegara la siega, pero él estaba hablando de esa siega física. El Señor ahí estaba hablando de la siega física. Era bien complicado para los discípulos entender lo que el Señor decía, porque primero hablaba de algo físico y luego lo pasaba a algo espiritual, como lo vamos a ver aquí. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, mirad, alzad vuestros ojos y ved los campos que están blancos para la siega. Claro que no es fácil entender eso, porque primero habla de algo físico que era la cosecha de trigo y ahora les está hablando de una siega espiritual. Entonces, cuando les dice alzad los ojos y ven los campos que están blancos para la siega, muy seguramente era porque la gente de Samaria ya estaba llegando a donde estaba el Señor, ya estaba llegando al pozo. Y lo típico de aquella región es que sus vestidos sean blancos por, la región donde están, que es una región desértica, y por el calor. Entonces estos vestidos son típicamente blancos. Y Él les dice que levanten los ojos y miren al campo y vean que los campos ya están blancos para la siega. Seguramente era esto, la gente de Samaria ya venía con esta mujer samaritana, en sus vestidos blancos se veían en medio de ese verdor de las plantas de trigo, se veían sus vestidos blancos y Él los quería llevar a que pensaran en esas almas que venían hacia Él. Los quería llevar a que ellos pensaran ya de manera espiritual a la siega espiritual, de algo que el Señor ya había sembrado. Entonces, alzad vuestros ojos y ved los campos que están blancos para la siega. Ya el segador está recibiendo salario y recogiendo fruto para vida eterna, para que el sembrador y el segador se regocijen juntos. Normalmente en una cosecha quien siembra no es el mismo que recoge o que siega. Nosotros que tenemos o tuvimos la fortuna de crecer en la región cafetera de Colombia, conocemos bien esto, que hay quienes siembran los palos de café, pero normalmente cuando viene la cosecha llegan los recolectores de café. Y los recolectores son muy diferentes a los que siembran, aunque los que siembran también pueden recoger, pero normalmente quienes recogen son grupos de gente que llegan solamente en las temporadas de la cosecha. Y esa cosecha, entonces, es un grupo diferente que recoge, diferente a quien siembra. Y aquí el Señor está haciendo esa misma comparación. Ya el segador está recibiendo el salario y recogiendo fruto para vida eterna, para que el sembrador y el segador se regocijen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que ciega. Muy claramente en este pasaje es el Señor quien sembró primero en la mujer samaritana y la mujer samaritana también sembró, fue a sembrar a la ciudad de estas personas que salieron a ver al Señor.
Entonces ya sus discípulos van a cegar donde otros ya habían sembrado. Ya los discípulos van a ir a hacer su tarea, a recoger esa cosecha donde otros ya habían sembrado, donde el Señor había sembrado y donde la mujer samaritana había sembrado. Aquí nos podemos dar cuenta de que no es toda la región de Samaria la que está recibiendo esta semilla, que es solamente un grupo de personas, este grupo que viene con la mujer samaritana y después otros tantos que también estuvieron durante el tiempo que el Señor estuvo ahí en Samaria, que fueron 2 días. Pero después en la gran comisión, el Señor los envía primero a Judea, primero dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces después va a venir otra siega cuando estas personas vengan a llevar el Evangelio a Samaria, a traer el Evangelio a Samaria. Ahí sí va a estar incluida toda la región de Samaria, pero en este momento es solamente una parte de la gente de Samaria. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os envié a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en sus labores. Seguramente estos discípulos llegaron, tenían que ir a cegar donde el Señor y la mujer samaritana habían sembrado, pero ellos también iban a sembrar una semilla ahí, una simiente allí en Samaria, y luego los que venían detrás después de que el Señor los envió a la gran comisión, iban a cegar lo que estos habían sembrado también. Así que siempre será así. Y seguramente nosotros vamos a cegar donde otros sembraron, pero también tenemos que sembrar para que otros vengan y recojan la cosecha, para que otros cieguen. Y este es como el proceso de esta fe, el proceso que nosotros debemos seguir. Nosotros debemos ir a cosechar donde otros sembraron, pero también tenemos que sembrar para que otros vengan y cosechen. Así será siempre, desde que el Señor vino hasta el final, así tiene que ser esta labranza. Y vosotros habéis entrado en sus labores, nosotros entraremos también en las labores de otros. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me dijo todo lo que he hecho. O sea que ellos creyeron porque esta mujer fue y les contó que él le había dicho que le había revelado todo lo que ella había hecho, todo lo que ella había sido en su pasado. Esto quiere decir que la había convencido de pecado, la había convencido de su mal camino y ahora ya estaba creyendo por todo lo que él había dicho. Entonces ellos también le creyeron a ella por la palabra de ella, por lo que ella había dicho y había testiguado, y salieron a ver al Señor, también salieron a, a verificar lo que ella estaba diciendo. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces, estas personas que salieron con esta mujer ya venían creyendo que él era el Mesías, ya venían creyendo que él era algo importante, porque era un judío y le rogaban que se quedara con ellos, sabiendo que esas diferencias que habían entre judíos y samaritanos no les permitían hacer estas cosas. Ellos ni siquiera se hablaban. Pero salen estas personas y le ruegan a él que se queden. O sea que ya había un trabajo en el corazón de estas personas, ya había alguna transformación, aunque es muy probable que muchos de ellos hayan tenido una fe superficial, como en todos los grandes grupos de personas que el Señor, con los cuales el Señor se ha encontrado. Algunos creen verdaderamente, pero la mayoría creen superficialmente, porque van solamente para ver las obras, para ver el espectáculo, pero no para escuchar las palabras del Señor, ni menos para obedecerlas. Entonces, es muy probable que en este grupo también hubiesen personas que hubiesen tenido la fe superficial, pero seguramente, muy seguramente muchos de ellos creyeron. Y aquí más adelante lo confirma. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por su palabra. Creyeron muchos más por su palabra. Quiere decir que no solamente los que salieron, sino otros más que estaban en la ciudad creyeron por las palabras del Señor, que se quedó allí hablándoles por 2 días. La escritura no nos dice de qué les hablaba el Señor, pero uno se puede imaginar al Dios del cielo, al
a nuestro Señor Jesucristo, quien era la palabra en el Antiguo Testamento, quien eh, a través de Él o con Él y a través del Espíritu Santo fue inspirada toda la palabra de Dios, abriéndole las escrituras, como dice también cuando algunos de sus discípulos iban en el camino de Maús, que todavía estaban atónitos por lo que había pasado y el Señor les abrió las escrituras para que entendieran todo esto. Muy seguramente allí también estaba sucediendo esto en esos 2 días. El Señor abriendo las escrituras a ellos para que ellos vieran todo el cumplimiento en Él. El mismo Dios del cielo explicando las escrituras. Qué maravilloso esto. Cuán glorioso sería ese momento cuando el Señor estaba explicando las escrituras por Él mismo. Entonces se quedó allí con ellos 2 días y creyeron muchos más por esa palabra. Claro que habrían de creer muchísimos más porque el mismo que escribió o que inspiró esta palabra la estaba explicando. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces, de todo lo que el Señor les dijo en esos 2 días, ellos quedaron totalmente convencidos de que Él era el Salvador del mundo. Entonces vemos este proceso de cómo empezamos a ver a Cristo. Primero lo vemos como un judío, después lo vemos como un profeta, después como el Mesías, el que viene a salvar el mundo, y después ya lo vemos como el verdadero Salvador del mundo, el verdadero Salvador del mundo, el que el Padre Eterno envió para salvar al mundo, para salvarnos, no de la manera que el pueblo judío lo esperaba en ese tiempo y todavía lo espera. Un líder que viene con poder para derrotar a todas las naciones y para sentarse como un rey a gobernar y a librar al pueblo judío de todas las ataduras de los demás reinos, para que los liberte económicamente, físicamente, pero no espiritualmente. Esa es la manera en que los judíos ven, era la manera en que ese tiempo lo veían. Ahora los samaritanos lo están viendo como el Salvador espiritual del mundo, porque el Señor les declaró todas las cosas. Como dijo la mujer samaritana en la clase pasada cuando terminamos, en el versículo 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces ellos sabían que cuando el Mesías llegara les iba a declarar todas las cosas. Y aquí en esos 2 días tuvieron la oportunidad de escuchar la declaración de todas esas cosas, porque al final terminaron declarando ellos mismos que Él es el Salvador del mundo. Verdaderamente este es el Salvador del mundo. Esta es una declaración también enorme. Esto es una declaración que todos nosotros como cristianos tenemos que hacer en todo tiempo y en todo momento. Él es el Salvador del mundo. Él es el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. ¿Salvador de qué? Nos salva de la opresión que tiene el pecado en nosotros. Nos salva de la muerte, de la condenación eterna, de la vida eterna en el infierno. Él se entregó por nosotros para salvarnos de esa condenación. Entonces esta gente entendió toda esta parte, hicieron esa declaración al final y muchos creyeron en él por la palabra que él les declaraba. Ya no solamente por lo que la mujer había dicho, sino por lo que el Señor les declaró en ese tiempo, en esos 2 días que estuvo allí con ellos. Este es el final de este pasaje. No quiero empezar con el siguiente pasaje porque aquí pueden haber muchas preguntas. Eh, Pueden haber varias preguntas, pero como una especie de síntesis, vimos que el Hijo de Dios se revela cada vez a, a círculos más amplios. Al principio se revelaba a poca gente, ahora se empieza a revelar a círculos grandes, a multitudes, a grupos grandes de personas. Y aquí en este caso prácticamente era una ciudad, la ciudad de Siquem, porque muy seguramente esto no era una ciudad muy grande y que la mayoría de la gente se conocería y no nos dice cuántas personas se reunieron a escucharlo,
pero seguramente eran muchas personas, porque dice que muchos de ellos, muchos más creyeron por las palabras de él. Cuando la mujer samaritana llega a Sicar y le cuenta los acontecimientos, despierta la curiosidad de los vecinos. Con solo la mujer ir a Sicar, contarle a algunos vecinos lo que le había acabado de suceder, ya despertó la curiosidad de toda la gente y ellos no dudaron en salir a mirar a buscar al Señor allá al pozo. Porque cuánto tiempo habría pasado entre que los discípulos le decían al Señor, come, en que él hablaba con los discípulos y luego le dice que alzaran la mirada y vieran los campos, que ya estaban blancos para la siega. Entonces, seguramente esta mujer no tuvo que hacer mucho esfuerzo y esta gente inmediatamente salió a ver quién era este hombre que le había hablado a esta mujer y que le había contado todo lo que ella había hecho. Pero nosotros también entendemos que para que estas personas reaccionen de esta manera ya tuvo que haber un trabajo previo del Espíritu Santo en el corazón de la gente. Para que la gente pueda creer, primero tiene que haber un trabajo del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Y muy seguramente el Espíritu Santo estaba trabajando en esas personas porque este encuentro no fue un encuentro casual, este fue un encuentro que estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Lo vemos en la manera en que todo se acomoda de una manera sincronizada, perfecta, porque ese era el plan del Dios eterno. Y el Señor simplemente estaba cumpliendo la palabra que el Dios de eterno le había mandado que hiciera, ir a ese encuentro. Por eso le había dicho que le era necesario pasar por Samaria. Ese le era necesario, era la necesidad de cumplir con uno de los propósitos de su venida a esta tierra, uno de los propósitos del Padre Eterno, que Él se encontrara con esa mujer allí y que los de ese pueblo de Sicar tuviesen esa revelación maravillosa y pudiesen al final hacer la declaración que hicieron. Él es el Salvador del mundo. Bueno, paremos hasta ahí. Si tienen preguntas, es el momento de hacerlas. Si tienen algo más que aportar a este pasaje, también lo pueden hacer. Pero lo más importante es que a ustedes les quede claro y que tengan preguntas. Adriana tiene una pregunta o o un comentario. Profesor, yo creo es un comentario. Un comentario. Yo no sé, yo lo estoy viendo así. Aquí el Señor nos está mostrando lo que dice la palabra. Desde antes de la fundación del mundo, Él, Él nos escogió. Él, ¿Cómo le digo? La Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto pues no puede buscar, un muerto no sabe nada, ¿cierto? Y aquí está mostrando de que el Señor hizo todo esto que pasó por esta ciudad que no tenía que pasar, sino que Él hizo todo para poder pasar por ahí, para hablar con esta mujer, para darle la salvación a esta mujer y también por ese hecho que muchas personas creyeran en Él y se salvaran. Lo veo que es así como Él trabaja con nosotros ahora mismo. Nosotros estamos reflejados en la mujer samaritana. El Señor fue y la buscó, le, le mostró quién era Él para que ella creyera y se salvara, porque ella sola no le iba a ir a buscar a Él. Ya yo estoy viendo la misericordia del Señor que tuvo con esta mujer, la misma misericordia que tiene con nosotros, que nosotros siempre decimos, ay, busque del Señor, pero nosotros mismos no podemos hacerlo. Es el Señor que nos busca a nosotros y nos encuentra, y por misericordia nos da la salvación. Aquí podemos ver el ejemplo de que así es como funciona. Así es que, como digamos, como el Señor trabaja, es Él el que decide, es Él el que hace todo lo posible para que esto suceda, para que nosotros podamos creer. Amén. Eso es una gran verdad. Esa es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Nosotros, en Efesios está declarado de que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Así que un muerto no tiene manera de reaccionar. El muerto está muerto, no puede hacer nada. Por eso nos llaman muertos, porque nosotros no podemos ir a buscar nada, porque no tenemos reacción a nada. Y el Señor en su misericordia, decía algún predicador o dijo algún predicador alguna vez que el Señor no solamente es quien nos busca,
sino que nosotros estamos metidos en una cloaca. La cloaca es donde viene todo todos estos desechos de la humanidad, los desechos de toda una ciudad, caen a una cloaca. Y el Señor sabe que nosotros estamos metidos en esa cloaca y no solamente es que meta su mano para sacarnos de allí, sino que Él se mete completo a la cloaca para sacarnos de allí, para que nosotros podamos revivir, para que nosotros podamos ver dónde es que estamos. Y Él nos saca y empieza a limpiarnos con ese amor, con esa paciencia que Él tiene. Y esto es verdad, nosotros no podemos reaccionar hasta que haya una restauración de nuestro corazón. La palabra exacta no es restauración, hay otra palabra, pero en este momento se me escapa. Pero Él nos revive antes de que nosotros podamos creer. Y esto está planeado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor sabe quiénes son los que van a ser salvos. Es maravilloso pensar en eso. En este punto uno diría, entonces, ¿de qué me preocupo en esta tierra? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis preocupaciones? ¿Qué es lo que yo debo temer? Cuando esto ya lo tiene planeado el Señor desde mucho antes de que yo naciera, muchísimo antes de que yo naciera. Todos sus planes son perfectos y todos se van a cumplir. ¿De qué me debo de preocupar? ¿Cuáles son mis temores? Así deberíamos nosotros de estar caminando en este momento, en esta tierra, sin temores, sin miedo, sin preocupaciones, sin nada. El único temor que nosotros debemos tener es el temor reverente al Padre Eterno, temerle como el Padre que es, un Padre bueno, un Padre amoroso, pero también un Padre que es justo y que tiene que hacer justicia, y que si yo no creo en Él, tengo que recibir su justicia. Entonces esto nos lleva a pensar así, hermanos. ¿De qué tememos? Si el Padre tiene un plan perfecto y maravilloso como lo tuvo con la mujer samaritana. Él tiene ese plan maravilloso. Y Él sí nos dio vida después de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vino a buscarnos. Él fue quien vino a buscarnos. Nadie busca de Él. En Romanos 3, 3:10 dice que no hay ni uno bueno, no hay quien busque de Dios. Esto también es un salmo. No recuerdo el salmo que es, pero también están los salmos. No hay ni un solo hombre bueno, no hay quien busque de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay cómo. Estamos muertos, muertos espiritualmente, no nos damos cuenta por dónde vamos. Caminamos en la oscuridad y el que camina en la oscuridad no sabe hacia dónde va. Nosotros íbamos camino al infierno, pero no lo sabíamos, porque estábamos en oscuridad y no podíamos ver. El Señor nos abre la vista, nos revive nuestros corazones, nos saca de donde estábamos y nos permite ver hacia dónde íbamos. Esto es una verdad maravillosa que está ahí en ese pasaje. Gracias, Adriana, por la intervención y tenemos que tener esa convicción de que el Señor es quien nos viene a buscar y que nosotros no podemos buscar de Él. No tenemos cómo. Si alguien tiene algo más que agregar, eh, la hermana Mari. Sí, bueno, agregar que ella, bueno, no agregar, sino comentar, porque ya el hermano ya lo dijo todo, ¿verdad? Pero y ella creyó, la mujer samaritana creyó y estaba asombrada de que Jesús sabía todo de ella, sabía que ella estaba muerta, sabía las necesidades que ella tenía y la necesidad más grande que ella tenía era del agua de vida, no del agua de la que ella iba a agarrar allí para las necesidades del hogar. Claro, el agua es bien, bien indispensable en nuestro hogar, ¿verdad? Porque sin el agua nosotros no podemos hacer nada. Y ella fue a agarrar esa agua para hacer sus quehaceres, tomar agua, hacer comida, ¿verdad? Todo lo que se puede hacer con el agua. Y Jesús, con ese amor, con esa paciencia, le habló de él, del evangelio, le habló de que hay una agua mejor que esa que ella estaba agarrando.
y esa agua pudo satisfacer la verdadera sed que ella tenía de agua espiritual. Y el agua es una necesidad bien vital, pero ella dice que dejó su cántaro y ahí fue donde yo me puse a pensar, oh, ella dejó su cántaro, o sea, ella dejó lo más importante que ella tenía para hacer, que era ir a agarrar esa agua. Y hay más importante es el saber que ya tenemos esa agua viva, ya tenemos vida en Cristo Jesús. Eso es más importante que las necesidades que nosotros tenemos en este mundo, como el trabajo, por ejemplo, que nos desvivimos por el trabajo, nos desvivimos por las mujeres, a veces por vernos bien, nos desvivimos por muchas cosas. Póngale usted lo que quiera ponerle ahí en primer lugar. Pero esta mujer lo dejó todo y entendió que lo primero es el Señor. Lo primero es ya cuando uno se da cuenta de eso que dijo Adriana, de esa vida que tenemos en Cristo, no porque nosotros nos la merecíamos ni nada, sino porque ya desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados para salvación y ese es un gozo, una alegría que tenemos que compartir y que eso fue lo que hizo esta mujer, se fue y compartió lo que ella entendió, lo poco o lo mucho que haya entendido, ella lo compartió rápidamente y ella dio su testimonio y hubo una cosecha maravillosa porque dice que muchos creyeron. Entonces nosotros tenemos que entender que lo primero es estar con el Señor, darle el primer lugar al Señor y ya después viene lo demás. Amén, amén. Aquí la hermana Mari dijo algo también muy importante y nosotros ahora veíamos cómo el Señor siempre habla de algo físico, pero enseguida habla Ujú. de algo espiritual comparándolo allí. Y entonces a eso también nos quiere llevar a nosotros como individuos hoy, como personas hoy en día, que dejemos de ver las cosas en el plano físico y nos elevemos a ver las cosas en el plano En lo espiritual, espiritual. que es lo más importante que nosotros tenemos en este momento, que dejemos de mirar en la tierra, dejemos de mirar aquí lo que hay aquí material y nos dediquemos a mirar las cosas espirituales, que las Ujú. necesitamos las cosas físicas, sí que las necesitamos, pero no tanto como lo espiritual. Lo físico es necesario, como decía la hermana Mari, el agua es vital para nosotros, era vital para esta mujer y ella la dejó. ¿Por qué? Porque Ya entendió que lo espiritual era más importante que lo físico. Y así debemos estar nosotros, con nuestra mirada puesta en lo espiritual, en el reino de los cielos. Esto aquí es pasajero, esto aquí sí es necesario, pero no es fundamental, como lo es la vida eterna. Nosotros un día nos tenemos que morir, hoy, mañana, pasado mañana, cualquier día, pero allá la vida es eterna. Y esta decisión es bien importante, soltar la vida aquí para recibir la vida de allá. Ahora me acordé de algo que estaba escuchando, que había visto, que nosotros, lo primero que viene a nosotros cuando somos convencidos de esta vida es la convicción de pecado. ¿Por qué tiene que haber convicción de pecado? Porque nosotros tenemos que sacar el pecado de nuestro corazón, vaciarnos de ese pecado que hay ahí para poder que entre esa gracia que el Señor está derramando en nosotros. Mientras el corazón no se vacíe de ese pecado, no puede recibir esa gracia que el Señor nos da, no nos puede llenar de él. Me voy y vuelvo. Ahí me perdona por eso. Entonces, primero nos tenemos que vaciar de ese pecado para poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Asimismo, tenemos que estar ahora con todas las cosas Ujú. materiales. Nosotros debemos dejar de mirar lo material y empezar a mirar lo espiritual, lo fundamental, que eso es la prioridad para nosotros hoy en día. Obvio que tenemos que seguir en el plano carnal,
pero no que sea esa nuestra prioridad. Nuestra prioridad es la vida espiritual. Gracias, Mm, hermana, por ese comentario. Gracias, porque es un muy buen aporte también. Bueno, creo que ya no hay nada más que decir, o si alguien tiene algo más o alguna pregunta, bienvenida. Bueno, cerremos en oración para que despidamos por el día y la próxima semana continuamos con la siguiente parte. Padre amado, Padre grande, Dios santo, Dios eterno, Padre nuestro y Dios nuestro. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de juntos aprender, aprender de tu sabiduría, aprender de todo lo que hay en tu palabra, tantas cosas por sacar de ella, Señor. Sabemos, como lo dijo un estudioso de tu palabra hace muchos años, nosotros solo escarbamos en la superficie. Las profundidades están allí para seguir sumergiéndonos en ella y buscar esos tesoros maravillosos. Ayúdanos, Señor, a tener esta hambre por tu palabra, así como tenemos hambre física, así como tenemos sed, tener hambre y sed, hambre de tu palabra, sed de justicia, Señor. Guíanos hacia ti todos los días y no permitas que nos desviemos, Padre, de este camino que es tan delgado, tan difícil, Señor, porque no es fácil caminarlo y es muy peligroso desviarse. Ayúdanos, llévanos de tu mano, guíanos y enséñanos cada día más de ti, Señor. Te damos las gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que siempre estés con nosotros, que si es tu voluntad podamos continuar con todas las clases hasta que lleguemos al final de este libro y podamos empezar uno nuevo. Clamamos a ti, esperamos en ti, Señor, y creemos que tú nos vas a guiar en todas tu sabiduría. Damos gracias, pedimos tu bendición en el nombre grande y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén.